o disconfort persistente o recurrente en la parte central del abdomen alto, o sea, en la zona epigástrica. Entonces, un paciente que viene a la consulta por dispepsia es un paciente que tiene disconfort o dolor en la parte alta del abdomen, en la zona epigástrica. Esas dispepsias se pueden acompañar de distintos síntomas. Por ejemplo, se pueden acompañar de digestión lenta. Digestión lenta, el paciente dice, mire, yo me comí la milanesa hace 4 horas, pero siento como que me la comí hace 5 minutos. Eso es digestión lenta. Pueden tener sensación nauseosa, sensación de un globo gástrico, acidez, pueden tener intolerancia a grasas y fritos, pueden tener cefaleas postprandiales, pueden tener boca seca, pastosa, amarga, distensión abdominal, pesadez postprandial, o sea, pesadez después de comer, sueño muy intenso después de comer, saciedad precoz o pueden tener eruptos. Cuando usted tiene dispepsia, y acá me separo un poquito del libro, usted tiene que pensar en lo siguiente. Las causas más comunes son o esofágicas, o gástricas, o litiasis biliar, o colon irritable. Entonces usted tiene que aprender a discriminar entre estas 4 causas. Empecemos por la esofágica. La esofágica es fácil de discriminar, porque en general el que tiene dispepsia es porque tiene esofagitis, tiene reflujo, o tiene un tumor esofágico. Entonces, nos resulta. O sea, la presencia de pirosis habla de que el síntoma es esofágico. Puede ser gástrica. Y gástrica hay que tener en cuenta la úlcera gástrica o duodenal, la gastritis, las gastroparesias, se ven sobre todo en los diabéticos, porque el estómago no tiene una disfunción en su motilidad y no se vacía adecuadamente. Y luego el cáncer gástrico. Ahí, fundamentalmente, la discriminación va a ser la endoscopía, porque clínicamente es muy difícil de diferenciar entre un caso y el otro. Después tenemos la biliar. La biliar, la pregunta clave en la biliar es porque el tipo tiene cálculos en la vesícula. Es mucho más común en mujeres que en varones. Y ahí la pregunta clave es la intolerancia a las grasas y la intolerancia a los fritos. O sea, al paciente le caen mal las grasas y los fritos. Cuando come grasas o fritos tiene la boca seca, pastosa, puede tener dolor de cabeza después de comer, pesadez después de comer, sueño después de comer. O sea que son todos estos indicadores, puede tener digestión lenta, son todos indicadores de que el cuadro puede ser biliar. Y en ese caso el estudio que usted tiene que pedir es una ecografía biliar, ecografía de hígado, vía biliar y páncreas.
Tiene que tener en cuenta los cánceres de páncreas, a veces como causa de estas molestias. Y nos quedaba el colon. El colon, usted dirá, bueno, pero ¿por qué el colon le va a doler en la zona epigástrica? Y porque el colon te puede doler del lado derecho, te puede doler abajo del hígado, te puede doler en el medio, el transverso, te puede doler del lado izquierdo, porque el colon hace como un marco en todo el abdomen, entonces te puede doler en cualquier lugar. ¿Y cuál es la patología que produce el dolor? El colon irritable. El colon irritable tiene dolor, pero tiene mucha distensión abdominal, tiene el abdomen como un globo, tiene dificultad para eliminar gases. A veces hay colon irritable con diarrea, a veces hay colon irritable con constipación y a veces hay colon irritable que cambia entre diarrea y constipación. Puede haber algunas enfermedades sistémicas que te den dispepsia. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca por la distensión de la cápsula de Gleason, la insuficiencia suprarrenal, el hiperparatiroidismo, la insuficiencia renal. Son todas enfermedades sistémicas que pueden dar dispepsia. Y después puede haber drogas que dan dispepsia. Por ejemplo, los corticoides, el digital, la teofilina, las sales de potasio, los antibióticos. Si no se le encuentra la causa, no se encuentra una causa, se habla de una dispepsia funcional. Esas dispepsias funcionales pueden estar muchas veces en relación con causas emocionales, trastornos psicológicos, psiquiátricos como ansiedad, depresión, estrés, hipocondría, ataques de pánico. Lo que me importa es uno de los riesgos es que usted vea a un paciente con dispepsia y no le dé mucha importancia. Y resulta que el paciente tiene un cáncer de estómago. Que usted se trague el cáncer de estómago. Para eso, los norteamericanos inventaron la palabra red flags. Red flags son las banderas rojas. O sea, las banderas rojas son las cosas que a usted le tienen que llamar la atención para pensar que ese paciente con dispepsia puede tener un cáncer. Primero, que el paciente ha perdido peso y apetito. Entonces usted le pregunta, ¿está comiendo normalmente? No, no tengo mucho apetito. ¿Bajó de peso? Sí, perdí 4 kilos en 2 meses. ¿Hizo una dieta especial? No, no hice ninguna dieta. Bueno, eso es llamativo. El tipo pierda 4 kilos en 2 meses, algo está pasando. Es un red flag. Otra cosa bastante común del cáncer gástrico es el asco a la carne. El paciente tiene asco de comer carne. Otro red flag es que tenga disfagia, o sea, se le quede atascada la comida cuando baja. Esto hablaría más de un cáncer esofágico. La saciedad precoz es también otro síntoma sospechoso de cáncer. La presencia de una anemia ferropénica, porque el cáncer puede perder sangre en forma imperceptible por materia fecal y llevar a una anemia ferropénica. Una eritrosedimentación elevada. Y después, cuando usted le palpa el abdomen, que usted le palpe una masa al palparle el abdomen. Esos son las red flags. Cuando están esas red flags, usted tiene que pensar que el paciente probablemente tenga un cáncer. La endoscopía le permite descartar el cáncer esofágico y gástrico. Si usted sospecha un cáncer pancreático, le puede pedir una tomografía.
Siempre es conveniente en los pacientes que tienen dispepsia, además, pedirle los anticuerpos para la enfermedad celíaca. Y otra causa que puede dar dispepsia es la intolerancia a la lactosa. Eso es fácil hoy en día porque usted compra leche deslactosada y si se le van los síntomas, evidentemente tenía una intolerancia a la lactosa. En los estudios, si usted piensa en una causa esófago-gástrica, va a pedir una endoscopía. Si usted piensa en una causa biliar, va a pedir una ecografía. Y si usted piensa que es un colon irritable, lo trata directamente, no necesita pedirle estudios. Bueno, esto era lo que quería decirles de dispepsia. Después ustedes leen el resto, pero un poco el concepto es este. El concepto es cómo pararse frente a una dispepsia, en qué cosas pensar y no tragarse el cáncer gástrico. Las red flags para no tragarse el cáncer gástrico. El otro tema que quería hablarles era la gastritis. La gastritis en el libro está dividido en dos capítulos. Uno en la parte del paciente cotidiano, que es la gastritis de causa frecuente, y después en la parte del paciente complejo están las gastritis de causa compleja o de causa rara. ¿Qué es una gastritis? Es una inflamación de la mucosa gástrica. Sí, pero es una inflamación de la mucosa gástrica documentada por una endoscopía con una biopsia. Esto es fundamental, porque muchas veces viene al consultorio un paciente y te dice, sí, yo estaba con molestias así digestivas, me dijeron que tenía una gastritis. Entonces vos le tenés que preguntar, ¿le hicieron una endoscopía y le tomaron una biopsia del estómago? No. Entonces no sabemos si era una gastritis. A lo mejor era una úlcera, a lo mejor era un colon irritable, no sabemos qué era. Esto es un punto importante, por eso quise hoy a la tarde detenerme unos minutos en lo de la gastritis, porque mucha gente, les va a pasar muchas veces, la gente viene y dice, no, lo que pasa, me dijeron que tenía gastritis. Señora, ¿le hicieron una endoscopía, una biopsia? No, entonces no sabemos si era una gastritis. Esta es la verdad. Entonces, para diagnosticar gastritis tiene que haber una endoscopía que diga tiene inflamada la mucosa gástrica. Hay infiltrado inflamatorio en la mucosa gástrica. Este es un punto esencial. Tenemos las gastritis erosivas agudas. Como su nombre lo dice, aparecen erosiones en la superficie del estómago con un infiltrado inflamatorio. Son lesiones muy pequeñitas, de algunos milímetros de tamaño. Puede ser por medicamentos. Ahí tiene usted los corticoides, los AINES, la teofilina, la minofilina. Los AINES porque al inhibir la producción de prostaglandinas se inhiben los mecanismos protectores de la mucosa gástrica. Después puede haber gastritis erosivas por estrés en pacientes internados, pacientes sépticos, pacientes con fracaso multiorgánico, pacientes politraumatizados. El ACV también da una gastritis erosiva aguda por la gran liberación de catecolaminas que produce el ACV. El alcoholismo, la hernia hiatal, la ingesta de hierro, la ingesta oral de potasio, el uso de fluoruros, la cocaína, porque produce una intensa vasoconstricción gástrica, la gastritis radiante, cuando el paciente fue irradiado en el abdomen, el reflujo biliar puede producir gastritis, la presencia de un cuerpo extraño en el estómago, un besoar en el estómago. Esas son las principales causas de gastritis. Y después están las gastritis crónicas. Esta era la aguda, erosiva,
un cuadro agudo. Pues están las crónicas. Las crónicas pueden ser producidas por el Helicobacter pylori. Hay tres tipos, lo que se llama la gastritis difusa, a predominio del antro, lo que se llama la gastritis atrófica multifocal, o sea que tiene zonas multifocos de atrofia de la mucosa gástrica. Esos pacientes que tienen atrofia de la mucosa gástrica tienen mayor riesgo de cáncer de estómago. Y la gastritis linfocítica por Helicobacter pylori, que es una gastritis donde hay un intenso infiltrado, pero es un infiltrado de linfocitos, y el riesgo es que esta va al linfoma gástrico. Esta va al linfoma. Vamos a ver hoy, cuando hablemos del Helicobacter, que el Helicobacter puede dar úlcera, gastritis, linfoma y cáncer gástrico. Las cuatro cosas. Después tenemos las gastritis autoinmunes. Las gastritis autoinmunes representan solo el 5% de las gastritis. Es una mucosa que está atrófica por la presencia de anticuerpos. Son anticuerpos contra el factor intrínseco y anticuerpos contra las células parietales. El paciente va a tener acloridria, no van a poder absorber la vitamina B12 por la falta del factor intrínseco, la vitamina B12. Es más común en personas de origen escandinavo y personas del norte de Europa. Hay que tener cuidado porque pueden desarrollar cánceres gástricos. Después tenemos la gastritis linfocítica asociada a la enfermedad celíaca. O sea que cuando usted tiene un paciente con gastritis, siempre conviene que usted le pida los anticuerpos contra la enfermedad celíaca. Se presenta en el 40% de los pacientes celíacos y mejora con la dieta sin gluten. Y después tenemos las gastritis virales, la gastritis por citomegalovirus, que se presenta en inmunodeprimidos, la gastritis por herpes virus, también más comunes en inmunocomprometidos. Esas son las gastritis usuales. ¿Cómo se presenta el paciente con gastritis? El paciente va a tener acidez, malestar en la zona epigástrica, a veces no solo malestar, sino también dolor. Puede haber sensación nauseosa, a veces hasta vómitos. Tiene saciedad precoz, puede disminuir el apetito y el peso. Acá el diagnóstico se hace con endoscopía, biopsia de las lesiones y biopsia de la mucosa sana para descartar si es portador del Helicobacter pylori. Se le debe pedir un dosaje de B12, le puede pedir anticuerpos contra el factor intrínseco y contra las células parietales, y le puede pedir anticuerpos contra la enfermedad celíaca. Las complicaciones de la gastritis son la hemorragia digestiva alta, el cáncer y el linfoma. ¿Cómo se tratan las gastritis? Bueno, si es una gastritis medicamentosa, usted va a tratar de suspender el remedio que le produce la gastritis. Si no lo puede suspender, le va a bajar la dosis todo lo que usted pueda. El paciente con gastritis tiene que comer muchas veces en el día cantidades pequeñas. Entonces se le dice que haga 8 comidas diarias, pero de cantidades pequeñas. Está contraindicado toda comida picante, irritantes, alcohol, té, café, salsa de tomate y cítricos. Si el paciente está pasando por un severo estrés emocional, se le puede dar ansiolíticos y consulta al psiquiatra. No tiene que fumar. Puede tomar té de manzanilla. Té de manzanilla tiene un efecto protector
Es un antiinflamatorio natural y protector de la mucosa digestiva, el té de manzanilla. Se puede dar inhibidores de la bomba de protones o famotidina para disminuir la producción de ácido. Se pueden usar protectores de la mucosa gástrica como el sucralfato o el misoprostol. Si tiene mucha acidez, se le puede dar antiácidos. Si se encuentra el Helicobacter pylori, va a haber que darle antibióticos para erradicar a la bacteria. Si es de causa autoinmune, hay que darle vitamina B12 intramuscular o ahora se está usando vitamina B12 sublingual. Y si es por un virus, se le va a dar el tratamiento antibiótico que corresponda al germen que el paciente tenga. Bueno, me pareció hacer estas dos pasadas como importantes como para que ustedes recuerden ese concepto. Gastritis es gastritis si hay endoscopía y biopsia. No hay gastritis sin endoscopía y biopsia. Después, cuando estudien las gastritis de causa rara, ahí me gustaría que se fijen sobre todo en la gastritis de Menetrier. No me voy a detener mucho más en eso, pero me gustaría que se fijen en la gastritis de Menetrier. Vamos a la úlcera. Bueno, ¿qué es la úlcera? Bueno, es un defecto que ocurre en la pared de la mucosa gastrointestinal. En general, las úlceras pueden aparecer en estómago o en duodeno. A veces puede haber, si hay intenso reflujo, úlceras en esófago. La úlcera es un defecto necrótico de la mucosa que se extiende más allá de la muscular de la mucosa, hacia la submucosa. Mientras que si es más superficial, si no atraviesa la muscular de la mucosa, se habla de erosión. ¿Por qué se produce la úlcera? Bueno, cuando yo estudiaba en la facultad nos decían que había mecanismos de defensa y mecanismos que agredían la pared gástrica. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? El primer mecanismo de defensa es que las células del epitelio gástrico están cubiertas por una capa de moco y por una capa de bicarbonato. Ese bicarbonato es secretado por las células epiteliales gástricas y por las células de Brunner del duodeno. Entonces, tanto el moco como el bicarbonato forman una capa para proteger al epitelio del pH gástrico, que ustedes saben que el pH gástrico es muy deleterio porque el pH gástrico puede llegar a ser de 2. Entonces eso sobre las células puede afectarlas severamente. Después, las células del epitelio tienen en su parte más externa uniones estrechas para tratar de generar como una barrera que impida la difusión del ácido hacia el interior del tejido. Es fundamental también el flujo sanguíneo que está por debajo del epitelio. El estómago es uno de los órganos que tiene mayor aporte sanguíneo y es un órgano que tiene muchísimas mitocondrias porque requiere de un gran gasto de energía para cumplir con sus funciones. También los acúmulos linfoides de la mucosa gástrica ayudan para proteger a la mucosa. Pero sin ningún lugar a dudas, uno de los elementos protectores más importantes son las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un efecto estimulando la producción de moco, la producción de bicarbonato, la renovación del epitelio gástrico y la circulación gástrica. Esos efectos ejercidos por la prostaglandina se conocen con el nombre de citoprotección
de la mucosa gástrica. ¿Y cuáles son los factores patológicos que afectan a la mucosa? Fundamentalmente el ácido. El ácido gástrico es uno de los factores patológicos más importantes. Por supuesto que la utilización de drogas como los AINES y los corticoides que inhiben a las prostaglandinas facilita la aparición de úlceras, lo mismo que la hipersecreción ácida gástrica y el intenso estrés. Ahora, hasta acá era lo que se sabía hasta el año 82 sobre la úlcera. Esto era lo que a mí me habían enseñado en la facultad. En la facultad me habían enseñado, hay factores que protegen a la mucosa, hay factores que atacan la mucosa. Cuando los que atacan la mucosa son más intensos que los que protegen a la mucosa, se forma la úlcera. Esto es lo que se sabía. Más o menos ahí por la década del 80, 3 investigadores australianos empiezan a investigar y encuentran un bichito en la pared del estómago. Encuentran que ese bichito se conocía ya desde 1800. Se llamaba Corynebacterium pylori. Pero bueno, ellos, utilizando los métodos modernos, rescatan el bichito, lo cultivan, consiguen cultivarlo, estudian el ADN del bichito y descubren que no es un Corynebacterium, que es una familia nueva de bacterias. Entonces le ponen de nombre Helicobacter. Helicobacter pylori. Hasta ahí, todo bien. Ellos descubren este bichito. Pero claro, cuando descubren este bichito, ellos dicen, che, este bichito, ¿tendrá algo que ver con la úlcera? Esa fue la pregunta. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos los cultivos de los bichos, hagámosle la resistencia bacteriana. Le hicieron la resistencia bacteriana, vieron qué antibióticos mataban al bicho, entonces agarraron 100 pacientes con úlcera a los que le dieron antibióticos y 100 pacientes con úlcera a los que no le dieron antibióticos. En ese momento se sabía que la úlcera es una enfermedad recidivante. Cuando vos tenías úlcera, te curabas, pero a los años te volvía a aparecer la úlcera. O sea, vos no te librabas de la enfermedad ulcerosa. La enfermedad ulcerosa te acompañaba toda la vida. Estos señores tratan con antibióticos y ¿qué ven? Ven que cuando ellos erradican el Helicobacter pylori, el paciente no recidiva nunca más de úlcera. Entonces empiezan a sacar trabajos diciendo la úlcera es una enfermedad infecciosa producida por el Helicobacter pylori. Lo menos que le dijeron era que estaban locos, que cómo la úlcera iba a ser una enfermedad infecciosa. Bueno, los muchachos dijeron, miren, nosotros hicimos esta prueba, háganla ustedes, después hablamos, pero nosotros hicimos esta prueba, no digo así. Empezaron a hacer pruebas en todo el mundo y vieron que los muchachos tenían razón. Pero mientras todo el mundo estaba entretenido haciendo las pruebas, estos siguieron investigando. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que el Helicobacter pylori también producía gastritis, que el Helicobacter pylori producía linfoma y que el Helicobacter pylori producía cáncer gástrico. Por todo eso les dieron a los 3 el premio Nobel de Medicina hace unos 10 años. Le dieron a los 3 australianos, uno es gastroenterólogo,
el otro es microbiólogo y el otro no sé si es patólogo. Le dieron a los tres el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el Helicobacter pylori, que revolucionaron toda la patología del estómago. Para que ustedes se hagan una idea, cuando yo hacía guardias y era estudiante, todas las guardias se operaban úlceras, que sangraban o que se perforaban. Hoy en día es excepcional operar un estómago por úlcera. O sea, fíjense hasta qué punto esta gente revolucionó todo. Y además bajó mucho la incidencia de cáncer gástrico, de linfoma y de gastritis. ¿Cómo es el cuadro clínico de la úlcera? Bueno, hay una diferencia acá entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. La úlcera duodenal suelen ser pacientes más jóvenes, entre 30 y 45 años, y suelen ser fumadores. Suelen tener un dolor o una molestia quemante en la zona del epigastrio. Pero esa molestia tiene una característica. Aparece a la hora y a las 3 horas después de comer. O sea, el paciente cenó a las 9 de la noche. El dolor o la molestia le aparece a las 10 o le aparece 10, 11, a las 12 de la noche. A la hora o a las 3 horas. Y si el paciente se toma un antiácido o come algo, la molestia se alivia. El dolor se atenúa, disminuye. Entonces, esta es la úlcera duodenal. ¿Cómo es la gástrica? Igual, tiene dolor en la zona epigástrica o una sensación de malestar, una sensación quemante con acidez en la zona epigástrica, pero, aparecen personas de más edad en general, mayores de 50 años, muchas veces tomadores de medicaciones como AINES o corticoides en forma crónica. No se alivia el dolor con la comida, ni se alivia mucho con el tratamiento con antiácidos. Y después de comer, el dolor tiende a aparecer más rápido después de comer. O sea, estas son las diferencias. Estas son básicamente las diferencias. En el examen físico, en general, no hay nada demasiado relevante. Algunos pacientes tienen alguna molestia en la zona epigástrica, pero después no hay ninguna otra cosa relevante al examen físico. Una cosa muy importante para el examen y para la vida. Las úlceras jamás se malignizan. Cuando usted tiene una úlcera gástrica o duodenal, jamás va a devenir cáncer. Usted me dirá, pero doctor, ¿en serio? Sí, en serio. Pero lo que pasa es que el cáncer se puede ulcerar. No es que la úlcera se vuelve maligna, sino que el cáncer se puede ulcerar. ¿Por qué se puede ulcerar? Y porque se puede necrosar un pedazo del tumor y hacer una úlcera. Cuando usted tiene una úlcera gástrica, usted puede tener la duda, ¿es una úlcera gástrica o es un cáncer gástrico ulcerado? Una manera de diferenciarlo es que si es una úlcera, los pliegues gástricos llegan hasta el borde de la úlcera.
En cambio, si es un cáncer, los pliegues gástricos no llegan hasta el borde de la úlcera. Se recomienda que usted, ante toda úlcera gástrica, tome 5 biopsias. Se biopsia en hora 12, en hora 3, en hora 6 y en hora 9, o sea, en cada una de las puntas de la úlcera. Y se toma otra biopsia del fondo de la úlcera. Si es un cáncer, el patólogo le va a decir es un cáncer. Si el patólogo le dice no es un cáncer, es una úlcera. Las úlceras de duodeno no se biopsian por 2 razones. Primero, el cáncer de duodeno es rarísimo. 1 en 1.000.000 de personas. Es rarísimo. Y además, el duodeno tiene una pared mucho más finita que el estómago y usted tiene más riesgo de perforarle la pared del duodeno cuando tiene una úlcera. Entonces, las úlceras de duodeno no se biopsian. ¿Tá? ¿Cómo se hace el diagnóstico de úlcera? El diagnóstico de úlcera se hace con una endoscopía. En la endoscopía usted, si tiene una úlcera gástrica, va a visualizar la úlcera y le va a tomar las 4 biopsias y la biopsia del fondo de la úlcera. Si es duodenal, solamente va a visualizar, no va a tomar ninguna biopsia. Y además tiene que tomarle una biopsia de mucosa gástrica sana. Porque en esa biopsia de mucosa gástrica sana, el patólogo va a ver si el paciente es portador de Helicobacter pylori. Bueno, muy bien. Por el tema de la presencia de cáncer gástrico, se aconseja que si usted tiene una úlcera gástrica, después de tratarla durante 8 semanas, que usted le repita la endoscopía para quedarse tranquilo que la úlcera haya cerrado. Si la úlcera no cerró, la tiene que volver a biopsiar a ver si no era un cáncer. Si es una úlcera duodenal, en general no se vuelve a endoscopiar. Es muy raro hoy en día que se haga una seriada esófago gastroduodenal para ver una úlcera. Tiene que ser algún paciente que tiene alguna contraindicación para hacer una endoscopía, porque no se puede meter el endoscopio porque tiene fracturada la mandíbula o tiene algún problema que no deja meter el endoscopio. Porque aunque fuera un paciente que se niega a la endoscopía, usted lo puede anestesiar y hacerle la endoscopía, si no quiere estar despierto. Si el paciente se niega a hacerse la endoscopía o el paciente tiene alguna contraindicación formal para hacer la endoscopía, usted le puede hacer una seriada y en general, ahí, si usted la úlcera la agarra de frente, la va a ver como una moneda, como un redondel de bario. Si la agarra de costado, va a ver como un pocito donde se mete el bario. Tanto eso en el estómago como en el duodeno. El duodeno normalmente tiene una forma de corazón acostado. La primera porción del duodeno tiene una forma como de un corazón acostado. Cuando hay úlceras o hubo úlceras, el duodeno aparece deformado, pierde esa forma de corazón acostado normal. Bueno, muy bien. A veces hay casos raros donde puede haber úlceras múltiples y donde hay úlceras en el duodeno que pueden, en general las úlceras están en la primera porción del duodeno, pero puede haber pacientes raros donde usted tiene úlceras en la segunda y en la tercera porción del duodeno.
Ahí va a tener que hacerle la seriada para detectar la úlcera. Cuando usted tiene úlceras múltiples o úlceras de localización inusual, tiene que pensar si el paciente no tiene un síndrome de Zollinger y Ellison. ¿Qué es el síndrome de Zollinger y Ellison? Es que el paciente tiene un tumor que fabrica gastrina. Es un tumor localizado en el páncreas o en el duodeno. A veces es un tumor microscópico, muy chiquitito, muy difícil de encontrar. El problema es que la gastrina es un tremendo estimulante de la acidez gástrica. Entonces fabrican ácido, 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 y eso produce diarreas y produce úlceras múltiples y de localización inusual. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la úlcera? El reflujo, la gastritis, el cáncer gástrico, el linfoma gástrico, y después hay las enfermedades biliares o del páncreas, la isquemia intestinal, y después hay algunas causas raras, tuberculosis, sífilis, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpes simple, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. Puede haber úlceras, puede haber un helicobacter que se llama Helicobacter eilmani. Y este Helicobacter eilmani puede producir úlceras. Acá la clave es que este Helicobacter lo tienen los gatos. Entonces los que tienen este Helicobacter es porque tienen gatos en la casa y se contagiaron a partir del gato. Puede haber úlceras por citomegalovirus, por herpes simple, puede haber úlceras por fármacos, por ejemplo, la quimioterapia, el clopidogrel, los bifosfonatos, las sales de potasio. El crack y la cocaína pueden dar úlceras, los corticoides y los AINES. Las enfermedades mieloproliferativas que tienen basofilia intensa. Ahí son enfermedades como la policitemia vera, la mielofibrosis, las leucemias crónicas. El páncreas anular puede dar úlceras, la isquemia gástrica o duodenal, la radioterapia gástrica o duodenal, la sarcoidosis, los gastrinomas, por esto que dijimos del Zollinger-Ellison, la mastocitosis. La mastocitosis es una enfermedad rara donde hay una gran proliferación de mastocitos que liberan una gran cantidad de histamina. Y estos pacientes tienen úlceras por esa gran liberación de histamina, porque la histamina libera ácido. Es un gran estimulante de la fabricación de ácido. La porfiria cutánea tarda, el tabaquismo y el alcohol, la amiloidosis, tuberculosis, sífilis y el hiperparatiroidismo. Hay un síndrome raro que es el síndrome de Neuhauser. Es un síndrome de gente con retraso mental, anomalías faciales, microcefalia, que tienen úlceras pépticas con bastante frecuencia. Las úlceras se complican. Una úlcera se complica. Y hay pregunta de examen, las complicaciones ulcerosas. Hay 4 complicaciones ulcerosas. La primera es la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva por úlcera es la segunda causa de hemorragia digestiva después de las gastritis. O sea, viene primero la gastritis, después las úlceras, después viene el Mallory Weiss y después vienen los tumores sangrantes.
Además de las úlceras sangrantes, otra complicación es la perforación de la úlcera. O sea, la úlcera puede atravesar toda la pared del estómago o del duodeno, se puede perforar y va a producir una peritonitis. Esa peritonitis al comienzo es una peritonitis química por el pasaje del ácido al peritoneo y produce un intenso dolor en el abdomen superior. Se dice que es un dolor en puñalada, como si le dieran una puñalada al paciente. Y el paciente va a tener distensión abdominal, hipovolemia, hipotensión con tendencia al shock y fiebre. Acá usted le tiene que sacar una placa de tórax con el paciente en posición de pie. Y va a ver que abajo del hígado aparece una banda negra de aire. Entre el hígado y el diafragma aparece una banda negra por acumulación de aire. Ese es un signo de neumoperitoneo, es el aire del estómago que está pasando al peritoneo. Eso le está diciendo que el paciente se ha perforado. El tratamiento de la perforación es un tratamiento quirúrgico. Se tiene que operar al paciente, buscar el agujero de la úlcera. Otra complicación rara, yo la vi una sola vez, es la penetración. La úlcera puede penetrar a órganos adyacentes. Por ejemplo, el que más común es el páncreas, pero se ha descrito penetración al epiplón, a la vía biliar, al hígado, al colon y al mesocolon. En general, cuando penetra en el páncreas, que es el lugar más común, cambian las características del dolor ulceroso, pasa a ser un dolor pancreático. El dolor pancreático es un dolor en cinturón, se irradia hacia ambos flancos. Lamentablemente, estas úlceras penetrantes son quirúrgicas también. Deben ser operados para separar la úlcera del tejido pancreático. Y la última complicación es la estenosis de píloro. La estenosis de píloro ocurre cuando la úlcera está muy cerquita del píloro. La úlcera se inflama y al inflamarse ocluye la salida del píloro hacia el duodeno. Los pacientes se presentan con vómitos, cuando vomitan aparecen alimentos que comieron hace más de 24 horas. Entonces usted dice, ¿qué pasa? Esto lo comí hace 2 días y lo acabo de vomitar. Evidentemente no está pasando al duodeno. Puede haber dolor, anorexia, pérdida de peso. Se puede colocar una sonda nasogástrica y se ve que tiene una cantidad muy importante de líquido adentro del estómago. La estenosis pilórica lo vamos a estudiar, está en la parte del paciente agudo de este libro, con el nombre de síndrome pilórico, y es una de las preguntas de examen, igual que la perforación ulcerosa, es una de las preguntas de examen. La estenosis de píloro puede ser también tumoral, por un cáncer gástrico, un cáncer de páncreas, un cáncer de vía biliar, un cáncer de hígado, puede dar síndrome pilórico. Ahí lo que importa es la endoscopía. Si usted le hace la endoscopía y lo que encuentra es una úlcera, usted le va a tratar enérgicamente la úlcera durante 7 inflamación y desaparece el síndrome pilórico. Si el síndrome pilórico persiste, es quirúrgico. ¿Cómo se trata la úlcera? Bueno, no hay grandes indicaciones higiénico-dietéticas para la úlcera.
Fundamentalmente, bueno, evitar comer comidas picantes, abandonar el hábito de fumar. No hay nada peor para la úlcera que fumar, porque la nicotina es un poderoso estimulante de la secreción ácida gástrica. Y si el paciente es un consumidor de AINES o de corticoides, bueno, hay que bajarle o suspenderle los AINES y los corticoides. El tratamiento médico se hace hoy en día con inhibidores de la bomba de protones. Puedes usar omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, enoxoprazol, lansoprazol, cualquier prazol. El omeprazol se usan 40 miligramos por día y el tratamiento dura 8 semanas. 8 semanas. En 8 semanas cura el 97% de las úlceras. A veces hay pacientes que después de las 8 semanas la úlcera todavía persiste. Ya le dije que hay que rebiopsiarla si es gástrica. Y a veces se le da un mes más de tratamiento. Si a pesar de ese mes más persiste, bueno, ahí hay que preguntarse qué está pasando. Algo está pasando. Si el paciente no tolera recibir inhibidores de la bomba de protones o no tiene usted inhibidores de la bomba de protones, hay 2 medicamentos que se pueden usar. Uno es darle famotidina. Se le da famotidina 40 miligramos por día. La famotidina es un bloqueante de los receptores H2, que son los receptores de histamina, que son los que estimulan, la histamina es un gran estimulante de la secreción ácida de las células parietales. ¿Qué eficacia tiene la famotidina? En 8 semanas cura el 92%. O sea, los inhibidores de la bomba el 97%, esta el 92%. Otra droga que se puede usar es el sucralfato. El sucralfato viene en líquido, se toman cucharadas de sucralfato, soperas, 2 por día. Es un polímero que forma una pasta pegajosa y se adhiere a la superficie ulcerada, al cráter ulcerado, formando como una barrera protectora y favoreciendo la cicatrización. No es un antiácido el sucralfato. El sucralfato no es un antiácido, es un protector de la mucosa. También hay magaldrato, que es una droga parecida al sucralfato, hace más o menos lo mismo. Acá si usted lo trata durante 8 semanas con sucralfato, cierra el 92% de las úlceras, o sea que es bastante eficaz. No se usan los antiácidos. Hoy en día los antiácidos se puede usar solamente para mejorar el síntoma acidez. Pero si usted quiere curar una úlcera con antiácidos, tiene que darle dosis altísimas de antiácidos, que le trae efectos adversos graves, y solamente cierra el 80%. Entonces, los antiácidos ya no se usan para cerrar úlceras. Después tiene los análogos de las prostaglandinas. La droga es el misoprostol. Es una muy buena droga el misoprostol, pero el problema que usted tiene es que produce diarrea. Se toman 5 comprimidos por día. Produce diarrea. Es prostaglandinas, es darle prostaglandinas. Pero el problema que tiene es que si usted se la da a una mujer, el misoprostol es abortivo, se produce aborto. Entonces ya a las mujeres no se las puede dar, se le puede dar a un varón. En general las drogas, el misoprostol en la Argentina fue sacado de la venta.
fue sacado de la venta por presiones de la Iglesia para que no se usara como abortivo. Por esa razón fue sacado. Ahora el misoprostol es la droga que se usa en los abortos permitidos. En los abortos permitidos se usan pastillas con misoprostol para producir el aborto. Entonces, más allá de estos fármacos que usted puede utilizar, usted le hizo la biopsia, usted le empieza el tratamiento, ni bien le hizo la endoscopía, usted empieza el tratamiento. Ahora, le va a demorar el resultado de la biopsia del Helicobacter pylori, en general se lo dan en una semana. Si en la semana le dicen a usted que el paciente es Helicobacter pylori positivo, usted va a tener que agregarle al omeprazol o a la famotidina o al sucralfato, le va a tener que agregar un plan antibiótico para erradicar. Se usa más o menos durante 10 días. Primer plan, hay pacientes que a veces hay que llegar a antibióticos muy sofisticados y hay un porcentaje de pacientes que no se consigue la erradicación. Si el paciente no se consigue la erradicación, tenemos un problema, porque ese paciente puede recidivar la úlcera. En esos que no se consigue la erradicación, hoy en día serán un 20-30%, se los deja con famotidina, 40 miligramos, durante toda la vida, para evitar que hagan recidivas ulcerosas. Y además deben ser endoscopiados cada tanto para ver que no hagan linfoma, gastritis y para ver que no hagan cáncer gástrico. ¿Qué es una úlcera refractaria al tratamiento? Es una úlcera que después de 8 semanas con tratamiento con inhibidores de la bomba de protones no cerró. ¿Por qué no cerró? Bueno, puede ser que porque la úlcera era muy grande. En ese caso usted le da un mes más, 4 semanas más. En general con 12 semanas cierra. Otra posibilidad de que no haya cerrado es porque el paciente sigue fumando como un vampiro. Entonces, si sigue fumando el cigarrillo, si fuma 2 atados por día, eso es un estímulo de nicotina que todo el tiempo está produciendo ácido. Entonces, la úlcera no cierra porque fuma demasiado. Otra posibilidad es que el paciente esté en una situación de estrés psíquico, emocional muy grave. En ese caso usted lo tiene que mandar al psiquiatra y el psiquiatra le va a indicar terapia, lo va a medicar, le va a bajar el estrés con ansiolíticos. Otra posibilidad que no haya cerrado porque el paciente sigue tomando AINES y corticoides porque no los puede suspender. Otra posibilidad que tenga un síndrome de Zollinger-Ellison. Ahí usted le va a tener que pedir un dosaje de gastrina. Si tiene la gastrina muy elevada, bueno, es un gastrinoma, tiene un síndrome de Zollinger-Ellison. Y la última posibilidad, como pasa siempre, que el tipo no esté tomando la medicación. Que diga vos, sí, yo la tomo y el tipo hace lo que quiere él, la toma un día sí, un día no, 3 días sí, 2 días no, y entonces, bueno, no se cura. Siempre hay gente loca que no hace caso. Las cirugías en general se usan o por un sangrado que no se pudo controlar adecuadamente, o por una perforación, o por un síndrome pilórico, o por una úlcera penetrante. Son pocos los que se operan hoy en día de úlcera. También se pueden operar de úlcera los refractarios al tratamiento médico, que son muy pocos, 1%. La operación ulcerosa es una operación que van a estudiar el año que viene, es una operación muy compleja.
La que más se usa es la operación de Billroth tipo 2. Es una operación donde se le saca el antro gástrico, se le corta el vago para que deje de estimular el vago el estómago, y se hace una anastomosis del pedacito de estómago que quedó con un asa de yeyuno. El duodeno se cierra y queda desconectado el duodeno del tubo digestivo. O sea, es una operación muy compleja porque le cambia toda la fisiología de la digestión al paciente. Porque el bolo va a pasar del estómago al intestino y la bilis va a venir por atrás del bolo. Le cambia toda la digestión. ¿Mm? Aparte, es una cirugía que produce una marcada pérdida de peso. En general, estos pacientes pierden 5 a 7 kilos que no vuelven a recuperar porque hay una sustancia que ustedes deben haber estudiado en fisiología que se llama el GH-Relin, que tiene que ver con, es una sustancia que fabrica el estómago y que hace que vos no tengas saciedad, entonces sigas comiendo. Si te falta esa sustancia, tenés saciedad más rápidamente, entonces comes mucho menos. Los pacientes comen mucho menos. Vamos a hablar un poquito del Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, tiene un flagelo, tiene una enzima que se llama la ureasa, que desdobla la urea. ¿Cómo se adquiere el Helicobacter pylori? Se adquiere por la ingesta de agua o de alimentos contaminados. El Helicobacter se sabe hoy en día que produce gastritis, úlcera, adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico. Algunos dicen que podría estar asociado también con el cáncer escamoso de esófago y con la trombocitopenia inmune, porque había una reacción cruzada entre los antígenos del Helicobacter pylori y las plaquetas. Bueno, muy bien. Normalmente el Helicobacter es un bichito muy simpático que se coloca en la zona más adyacente al epitelio gástrico, tratando de protegerse entre el moco y el bicarbonato de la acción del ácido gástrico. Ahora, toda situación de estrés que tenga el paciente va a producir una disminución de las defensas. Cuando disminuyen las defensas, el Helicobacter ataca e invade el epitelio gástrico. Entonces ahí invade a las células epiteliales, invade a las uniones intercelulares y hay un infiltrado de Helicobacter adentro del tejido gástrico. Para eso usan el flagelo que les permite moverse en forma bastante rápida. Y ahí se produce una respuesta inflamatoria. Si el paciente se recupera de la situación de estrés y la respuesta inflamatoria es adecuada, el organismo rechaza el Helicobacter y lo vuelve a arrojar a la luz del estómago. Esto lo que explica es por qué los pacientes recidivaban. Recidivaban porque cuando tenían estrés, se inmunodeprimían, ahí atacaba el Helicobacter, después el tipo se recuperaba, echaba el Helicobacter, otra vez después se deprimía, otra vez aparecía el Helicobacter. O sea, depresión emocional iba de la mano de aparición de la lesión ulcerosa por la inmunodepresión. A veces, la respuesta inmunológica es tan importante que aparecen infiltrados de linfocitos y esos infiltrados de linfocitos producen la gastritis linfocítica y esa puede ir al linfoma. O sea, el linfoma sería como la expresión de una resistencia exagerada de todo el sistema inmune contra el Helicobacter. Y en otros casos,
predomina la acción deletérea del germen y puede evolucionar al adenocarcinoma gástrico. ¿Cuántas úlceras de las que nosotros vemos están relacionadas con el Helicobacter pylori? Más o menos el 62%. O sea que hay un 38% de úlceras que no tienen que ver con el Helicobacter pylori. Que pueden ser por mastocitosis, por Zollinger-Ellison, por hiperparatiroidismo, por el Heilmann y el de los gatos, puede ser por otras razones. ¿Cómo se detecta el Helicobacter? Bueno, hay pruebas no endoscópicas. Una prueba no endoscópica es detectar el antígeno del Helicobacter pylori en materia fecal. Si usted le junta materia fecal y le busca el antígeno y es positivo, el tipo está infectado por Helicobacter. Otra es pedirle una serología con búsqueda de anticuerpos. Se busca inmunoglobulina A, G o M contra Helicobacter pylori. Y la tercera manera es la llamada la prueba del aliento. La prueba del aliento, usted le da urea a tomar al paciente, un vaso grande de urea, marcada con carbono radiactivo. Como el germen tiene una enzima que se llama ureasa, que es la única enzima que tiene, desdobla la urea y al desdoblar la urea se libera dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono está marcado y usted lo detecta en el aire expirado. Cuanto más radiactividad tiene el aire expirado, más infección tiene por Helicobacter pylori. Esa es la prueba del aliento. Y después están las pruebas endoscópicas que requieren una biopsia. Ahí tiene la histología, que es mirar la biopsia. En general se tiñen con hematoxilina y eosina, se puede teñir con Giemsa o se pueden teñir con la técnica de Gram para identificar al germen. Se puede hacer un test rápido de la ureasa. El test rápido de la ureasa, usted le hace una biopsia y lo pone en contacto con un papelito que detecta si hay ureasa. Como el Helicobacter tiene ureasa, si el papelito cambia de color, quiere decir que tiene ureasa, tiene Helicobacter. Y finalmente se lo puede cultivar. Eso se hace solamente con fines de investigación, porque no es un bicho de crecimiento fácil, y solo se hace con, como gente que hace investigación microbiológica. ¿Cómo se trata el Helicobacter? Bueno, hay varios antibióticos. La amoxicilina, 500 miligramos 3 veces por día, tiene una tasa de curación del 15%. Las tetraciclinas, 250 miligramos 5 veces por día, se pueden usar. La nitrofurantoína, 100 miligramos 4 veces por día. La claritromicina es la droga que tiene la mayor eficacia. Tiene una eficacia del 50%, se dan 500 cada 12. Se trata en general durante 10 días. El metronidazol, el 75% de las cepas son sensibles al metronidazol. Se pueden usar sales de bismuto. La que más se usa en la Argentina es el subcitrato de bismuto. El nombre comercial es el Redux. Vienen comprimidos de 120 miligramos. Se dan 2 comprimidos juntos 2 veces por día. ¿Qué esquemas se usan? En general se empieza con claritro-amoxicilina durante 14 días, si el paciente se banca los 14 días, si no, por lo menos que tome 10. Es difícil que un adulto tome antibióticos porque le traen mucho malestar los antibióticos a los adultos.
Si es alérgico a la penicilina, no le puede dar amoxicilina, en ese caso le va a dar claritro metronidazol. Para confirmar la erradicación puede hacerle una prueba de aire inhalado, exhalado, puede detectar el antígeno en materia fecal o hacerle una endoscopía con una nueva biopsia un mes después de terminado el tratamiento. Si fracasó la erradicación, puede usar 3 antibióticos. Ahí se usa subcitrato de bismuto, metronidazol, amoxi, o subcitrato de bismuto, metronidazol, tetraciclina, o metronidazol, furazolidona, amoxicilina. Con todas estas terapias se logra la erradicación más o menos en el 70% de los casos. 70% de los casos se logra la erradicación. Si después de probar con todos estos esquemas sigue con el Helicobacter, ahí se usan los antibióticos de última elección, que son la levofloxacina o la moxifloxacina o la rifabutina. Con eso prácticamente se logra la erradicación de más o menos un 80%, 75, 80% de los casos. Bueno, muy bien. Bueno, con esto terminamos todo. Dimos todo lo de úlcera y dimos todo lo de gastritis y dimos lo de dispepsia. Dimos bastante. Por supuesto, tanto gastritis, úlcera como dispepsia son temas importantes que les vamos a hacer preguntas. Recuerden en las dispepsias el tema de las red flags para no tragarse el cáncer. Recuerden que gastritis implica biopsia, endoscopía con biopsia gástrica para decir que hay una gastritis. Si no, no hay gastritis. Hay molestia digestiva que no sabemos por qué. Y acá, bueno, es bastante sencillo. Tratamiento es el omeprazol, si tiene Helicobacter, con los antibióticos. Si no puede tolerar el omeprazol porque le da cefalea, no lo tolera, bueno, puede usar famotidina, puede usar sucralfato. En general, en 8 semanas cura el 92%, es un porcentaje de curación bastante significativo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. Es un lindo tema, úlcera. La verdad que es un tema muy entretenido, un tema muy lindo. Lo que pueden hacer también, me gustaría que se metan en el Google Imágenes y busquen endoscopías de úlceras. Así ven cómo se ve la úlcera en el endoscopio, cómo se ve. Y también que busquen cáncer gástrico ulcerado, para ver cómo se ve el cáncer gástrico ulcerado. Porque entonces ahí van a ver que la úlcera, los pliegues gástricos llegan hasta el borde de la úlcera. En cambio, en el cáncer, los pliegues se cortan antes de llegar al borde de la úlcera. Entonces, me gustaría que se fijen en el Google. También pueden poner seriada esófago gastroduodenal y ver úlcera gástrica o úlcera duodenal, cómo se ve la úlcera en la seriada esófago gastroduodenal, tanto la úlcera gástrica, que si está de frente se ve como una monedita, si está de costado se ve como un nicho ulceroso, se ve como un pocito ulceroso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Miren que prácticamente en una semana, 2 semanas, terminamos todo el libro de tubo alto. O sea que ya ahí son 150 hojitas.
Así que pónganse a estudiar duramente porque si no, no llegamos, ¿eh? Si no, no llegamos. Bueno, si no hay preguntas, los dejo en libertad. Nos vemos la semana que viene. Abrazo a todos. Chao, gracias, Doc. Chao, Doc.